Hola, bienvenidos. Estamos ya conduciendo este Jaguar E-Pace. Vais acompañándome en este pequeño viaje al volante. No olvidéis que tendréis la prueba completa en el canal de supermotor.online, pero aquí hago un pequeño review para que veáis este momento de conducción y en formato 360, que podréis girar el móvil, o si estáis en pantalla de ordenador podéis girar con el ratón y poder visualizar como si fuerais aquí de acompañante. Vamos a hablar de este Jaguar E-Pace. Tenemos un motor diésel 2.0 con etiqueta Eco. ¿Por qué etiqueta Eco? Sí, porque lleva una microhibridación. Todo esto, la ley, la trampa siempre está hecha, ¿no? Pero bueno, aquí las marcas se sujetan, por supuesto, a todo lo que pueden para seguir ofreciendo su producto con la mejor calidad posible. Y en este caso es una clara alternativa para quien busque un coche para hacer muchos kilómetros, porque el diésel en ese aspecto sigue siendo, a mi punto de vista, imbatible en autonomía y sobre todo a nivel de repostaje. Te despreocupas con el tema de recargas e historias. Llegas a tu estación y en menos de 2 minutos, 3 minutos ya tienes de nuevo el gasóleo totalmente al completo en tu depósito de combustible y otros 800 o 1000 kilómetros más según el caso. En este caso es un coche que puede estar en el entorno de los 900 kilómetros fácilmente. Tiene una buena suspensión, es un SUV que, a pesar de tener las inercias debidas a su altura, pues tiene buen apoyo. En cuanto a curvas es un coche bastante noble, pero si le buscas demasiado las cosquillas notas inmediatamente que hay una cierta inercia al respecto, ¿no? La dirección pues comunica lo suficiente, es totalmente electrónica, así que bastante artificial, pero también dirige muy bien todas nuestras indicaciones, aunque siempre busca ese nivel de confort. No es una dirección que tenga toque dinámico en cuanto a rapidez, ¿no? Porque en el momento que elegimos aquí los modos de conducción que tenemos, en el modo dinámico, por ejemplo, sí que notamos cierta dureza, pero no llega a ser, al menos a mi gusto, la dureza suficiente para una conducción más deportiva, más dinámica. En este caso llevamos levas en el volante porque llevamos también una caja tipo convertidor de par de 9 relaciones. Y en el modo dinámico es donde la caja de cambios va a un toque más deportivo y esta relación de marchas suele ser un poco más deportiva, más rápida. En los otros modos de conducción tenemos el modo Comfort, el modo Eco y el modo ADSR. En el modo ADSR tenemos un complemento con esta tracción all-wheel drive que lleva la unidad, que permite una mejor tracción en las ruedas y para pavimentos resbaladizos es lo más recomendado. Luego modo Eco, una conducción mucho más eficiente, por supuesto, bajando los consumos, y tenemos también el modo Comfort, que es, digamos, el más equilibrado de todos para obtener una media en todo tipo de rangos de uso, ¿no? Tanto de confort como de eco y algo más de dinamismo con respecto al modo eco, que ahí sí que tienes que ir con el pie muy, pero que muy relajado, porque te capa muchísimo la acción del pedal del gas. En cuanto a puesto de conducción, muy correcto, vamos cómodos, ahí vas sentado a mi lado, imagínatelo un poco, pero recoge bastante bien y tenemos buena altura, son de regulación eléctrica e incluso el del piloto llevamos 3 memorias disponibles para perfiles diferentes y tener tu regulación al detalle. Un volante que tiene un nuevo diseño de Jaguar con los mandos aquí en nuestros 2 radios muy bonitos y con buena lectura, algo de negro brillo, así que bueno, lo que es el tema limpieza tendrás que ser un poco más cuidadoso porque se marca de nada. Toda esta zona con el sistema Pivi de nueva generación, incluso con el Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico ahí activado, sistema de clima bisona, además independiente, no tenemos que tocar la pantalla, así que está muy bien por Jaguar. Toda esta zona con carga inductiva para el móvil, aquí tenemos la palanca de cambios que además lleva un tacto en símil alcántara muy agradable. Aquí esta zona para dividir lo que es la zona del conductor, le da una buena ubicación, la verdad es que me gusta. Y por los espejos exteriores tenemos buen campo de visión
muy correcto, muy amplio, y la luneta interior, que seguramente desde allí no lo vais a poder ver, pero por eso os invito también a ver la prueba al completo en supermotor.online, que ahí sí vamos a hacer alguna toma diferente. Pero la luneta trasera tiene un pequeño juego porque está en un formato tipo arco y hace que el campo a nivel vertical se amplíe justo en la zona central, y esto hace que la luneta, siendo un poco pequeña por el portón y todo este diseño, pues han aprovechado realmente hasta por la zona debajo del alerón, que aquí no se percibe el alerón, pero llegamos a ver una buena imagen para la parte trasera. Así que muy bien por Jaguar, porque me parece una buena solución para la visibilidad trasera. Un cuadro de instrumentos totalmente digital, con configuración, con distintos modos de visualización. Incluso tenemos la opción de llevar el mapa allí integrado, y tenemos la navegación a nuestro alcance, y la verdad es que está muy bien. A nivel de acabados, un coche amplio para 5 ocupantes, muy cómodo. Obviamente la plaza central trasera es la menos cómoda de todas, y un maletero que está en el entorno de los 460 litros y 1270 litros de capacidad máxima, abatiendo los asientos en un formato 30. La verdad es que es un coche que a nosotros durante estos más de 1500 kilómetros nos ha dado una media de 7,1 de media. Hemos bajado incluso algunos momentos a 5,4, 5,7 en trayectos más puntuales, con conducción eco, zonas urbanas, en fin, alguna conducción más puntual, en kilómetros más marcados, sí hemos bajado ese consumo, pero en estos 1500 con conducción totalmente mixta, carretera, un poco más alegres, pisándole un poco más, en distintos modos de conducción, la totalidad ha sido 7,1, que no está nada mal. Tener en cuenta que es un motor diésel con 163 caballos y con la microhibridación, que gracias a ello tenemos la etiqueta eco medioambiental. Su precio está en el entorno de los 64.000 euros, 66.000 euros esta versión, que es la R-Dynamic, con algunos opcionales también que ofrecen mayor calidad en esta versión que tenemos de prueba, pero incluso podremos tener modelos de 42.000 euros iniciales en toda la gama del E-Pace. Además tenemos versiones híbridas enchufables que hacen que el coche también tenga otro plus más, y por supuesto la etiqueta 0 emisiones. Pero en esta gama de motores térmicos puros tenemos las microhibridaciones ofrecidas tanto para diésel como también tenemos opciones gasolina, y eso viene muy bien. Motorizaciones también 163 caballos y de más de 200 caballos también disponible. Así que nada, amigos, no olvidéis ir al canal de Supermotor Online si queréis ver la prueba al completo de este Jaguar E-Pace, y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal, que iré subiendo cosillas así interesantes, un poco más fuera de contexto del mundo del motor y diferentes, así como la vista 360. Espero que os guste y dejen aquí comentarios y darle bastantes likes, ¿vale? Hasta pronto.